a lo que estamos acostumbrados a ver hoy. Era una Inglaterra de aldeas tranquilas, de pequeñas fincas, de inmensos pastos sin cercar y grandes arboledas. En muchos lugares había habido muy pocos cambios desde la Edad Media. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura o a otras ocupaciones propias de los campesinos. El nivel de vida era muy bajo, las fincas demasiado pequeñas y los métodos de cultivo muy primitivos. Se sabía muy poco acerca de la rotación de las cosechas y de muchas otras prácticas que hubieran aumentado la producción. En cuanto a las ovejas, tenían muy poco que comer en el invierno, excepto lo que les mandaba Dios Todopoderoso, y la mayor parte de ellas se moría. Veamos ahora cómo estaba la industria, y específicamente la situación en la industria textil. La lana en aquel tiempo era la columna fuerte de la prosperidad inglesa. En todas las casas de la aldea o del campo se encontraba una rueca, y en todas las aldeas había un telar. Este método de fabricación se conocía como el sistema doméstico. Timothy, ¿qué maestro? Ven aquí. Encárgate de esto, tú sabes hacerlo. Este era el sistema doméstico. Pequeños maestros que vivían en las aldeas o en casas retiradas con las comodidades de la época y establecían sus negocios con su propio capital. El maestro también trabajaba y casi todos los procesos a que debía someterse la lana se hacían en su casa. Además del telar, el maestro tejedor tenía una finca de 1 a 7 hectáreas en tamaño. Criaba aves, cerdos y alguna que otra vaca. Tenía un barril de cerveza hecha en casa, un traje para los días de trabajo y otro para los domingos. Tanto los jornales como los aprendices se hospedaban y comían en su casa. Sigue un ritmo igual, ¿eh? Sí, maestro, procuro mantenerlo. Sí, ya lo sé, hijo. Los maestros y sus obreros, por lo general, estaban tan unidos en sentimientos que no deseaban separarse si no era necesario. 2, 3. Sí, eso es. Y los maestros consideraban que tenían el deber de conservar sus obreros, aunque los tiempos fueran malos. Así un obrero vivía y moría en el mismo sitio donde había nacido. El maestro y su familia usaban pocas cosas que no hubieran hecho ellos mismos. ¿Qué crees tú? Ay, le quedará muy lindo, ¿eh? Te voy a hacer un abrigo. Tienes mucha suerte, hijito. Ahora vete. Mujer! ¡Ay, por todos los santos! Cultivaban en su propia finca lo que comían. Hilaban en su propia casa la lana con que hacían su ropa y obtenían dinero para sus otras necesidades vendiendo los tejidos de lana que hacían. Bendice, Señor, nuestro hogar y estos alimentos que nos das. Bendícenos, Señor, y por tu Hijo, llévanos contigo al paraíso. Amén. Amén. El maestro se sentaba a la cabecera de la larga mesa de nogal y junto con su familia y sus obreros rezaba antes de empezar. Y luego trinchaba la carne y servía la comida. Tal vez tomara una copa de cerveza él solo y no le daba a sus obreros, pero eso era prácticamente la única diferencia en la forma de vivir. Pásamelo, hijo. Te falta aún mucho que aprender, chico. La paga que recibo es poca. No conviene a los chicos tener dinero. Es cierto que esta situación tenía un aspecto muy triste, que revestía una gran injusticia. Había, por ejemplo, ciertas leyes del Parlamento que prohibían que los obreros fueran a la huelga para conseguir un aumento en sus salarios. Hubo una huelga el invierno pasado, pero la policía le puso fin de la forma acostumbrada, con las bayonetas y la cárcel. El obrero no se atrevía a ir a la huelga
y no había otro sitio donde pudiera buscar trabajo. Ganaba muy poco dinero durante toda su vida. Ocupaba una posición media entre esclavo y hombre libre, o más propiamente, entre siervo y ciudadano. Esta, aunque breve y no perfectamente descrita, era la situación de la industria textil en Inglaterra hace 200 años. Esta situación variaba de sitio en sitio y de tiempo en tiempo. Inglaterra no se asemejaba en nada al jardín del Edén, pero la vida siguió de generación en generación su curso tranquilo. Y entonces, en los próximos 100 años, se transformó la nación. Fue en realidad una transformación total de la forma de vida inglesa. Las aldeas se convirtieron en pueblos, los pueblos en ciudades, y las industrias se mudaron de los tranquilos hogares a las fábricas. Esta transformación es lo que llamamos la revolución industrial. Podemos decir sin peligro de quedarnos cortos que 3 inventos destruyeron nuestro viejo mundo y construyeron uno nuevo. El primero fue un telar para hilar más de un hilo a la vez. El segundo fue un telar de fuerza hidráulica. El tercero fue la máquina de vapor. El primer telar llamado Spinning Jenny, el segundo telar y la máquina de vapor. 3 máquinas que junto con muchas otras transformarían el mundo del hombre. Desde que la historia lo recuerda, el hombre ha estado haciendo y usando herramientas. Una herramienta hace poco trabajo. Los músculos del obrero deben suplirle energía y su cerebro, la destreza. Siglos y siglos haciendo herramientas y usándolas. Y entonces, en el año 1765, hace unos 200 años, ¡Jenny! ¡Jenny, escucha! James Hargreaves inventó una máquina operada a mano a la cual puso el nombre de su esposa. La llamó Spinning Jenny. Este telar iniciaría una revolución en la industria de la lana en Inglaterra. Hilar siempre había sido un proceso lento. Solo podía hilarse un hilo a la vez. Pero James Hargreaves montó 8 usos en un marco y los hizo girar a todos con una rueda, hilando así 8 hilos a la vez. El ingenio de Hargreaves le creó encontraba en su taller y llamó a reunión a la coordinadora de los campesinos artesanos, puesto que le quería decir algo. El telar está en aumento, necesito mayor mano de producción. Pero ¿cómo puedo aumentar la producción
producción si no contamos con recursos? Nuestras familias también están trabajando. Tengo pedidos. Necesito que usted aumente su producción. Pero nuestros niños también están trabajando. Además, no contamos ni con sueldos justos. ¿Usted ha escuchado de quién es John Carr? No tengo ni idea. Es el que inventó un artefacto, la lanzadera volante. Quien me hace lo que ustedes los trabajadores me dan, en 2 semanas me lo da en 2 días. Con menores costos, mayor producción y menor mano de obra. ¿Y entonces qué pasará con nosotros? Simplemente se irán, los despediré. Fue así como comenzó a llegar la maquinaria, el taller convirtiéndose en fábricas y los artesanos en obreros. A raíz de los cambios sociales y culturales que hemos vivido, nos hemos visto en la necesidad de decirle a ustedes, los obreros, que son 16 horas diarias laborales, donde no va a haber distinción de género. Hombre y mujer laboran por igual con un sueldo mínimo, del cual yo ya dispondré. De antemano, el que no esté de acuerdo se puede ir, la puerta está abierta, que hay mucha gente que está esperando por esta oportunidad. Ni los animales son tratados como nosotros. Tienen más respeto con los animales. Los trabajadores secretariados se tomaron las instalaciones y empezaron a manifestar la mañana siguiente. Queremos jornada justa, queremos mejoras sanitarias. Queremos respeto porque ni siquiera los animales son tratados como nosotros. Queremos educación porque somos seres humanos. ¡Queremos respeto! ¡Queremos respeto! ¿Por qué no están trabajando? Venga la líder y necesito hablar con ella. Se reunieron y empezaron a establecer cómo sería el cambio, a decidir por el futuro de todos. Queremos una jornada laboral justa, que nos paguen sueldos justos y además de eso que nos traten como personas, que nos respeten porque no nos están respetando. Además, si nosotros los obreros no trabajamos, ustedes no tendrían sueldo tampoco para ustedes ni ventas. Pero es que ustedes piden mucho. Les he dado un trabajo, les he dado comida. Me la traje del campo a darle una civilización para que usted pudiese vestir. Nuestros hijos no están estudiando, trabajan con nosotros. Pero si yo les cumplo lo que acordamos, ¿empezarían a trabajar desde hoy? Si usted nos cumple lo pactado, sí. La revolución industrial dio un paso a la economía sustentable, en la que la oferta igualaba la demanda. Esto hizo enriquecer a muchas naciones, siendo cada vez más ricas, capitalizables y desarrolladas.
¿Te imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga. Desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet.
Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro.